Buenos días a todas y a todos los compañeros, visitantes y amigos. 30 años de la representación social en el directorio del Banco de Previsión Social. En primer lugar, saludar a todas las autoridades presentes, en nombre del presidente del Banco de Previsión Social, doctor Alfredo Cabrera, vicepresidente Daniel Grafiña, Araceli Desiderio, Natalia Barindelli, gerente general Luis Repeto. Gracias por acompañarnos en este día tan importante para nosotros. En especial un saludo a los compañeros representantes de diferentes asociaciones de jubilados y pensionistas de todo el país. A los amigos todos que tantos años hemos recorrido diferentes caminos. Gracias. A los directivos, compañeros de ONASPO, a los funcionarios de la ONASPO y del Banco de Previsión Social. Es un orgullo y un honor estar hoy aquí celebrando, recordando los 30 años de la representación social en el directorio del BPS, donde además de ser una fecha histórica para el país, para la seguridad social, es de trascendental importancia para nuestra organización, la ONASPO. En 1967, la integración del directorio del Banco de Previsión Social logró rango constitucional a través de una disposición legal. Esta estableció que lo conformaran 4 miembros designados por el Poder Ejecutivo de forma prevista en el artículo 187 de la Constitución de la República y uno electo por los afiliados pasivos, otro por los afiliados activos y otros por las empresas contribuyentes. Donde debimos esperar 25 años para que se concretara su reglamentación habilitante de las elecciones de los representantes sociales. Debemos de mencionar a quienes llegaron a conformar por primera vez una estructura inédita en el directorio del Banco de Previsión Social. Don Luis Alberto Colotuso, un pilar emblemático, fundamental de la lucha de los jubilados. Héctor Daprá, hombre de bien y componedor de los ámbitos empresariales. Y Ernesto Murro, que hoy se encuentra aquí entre nosotros, con una actividad sindical destacada en la rama de la madera. Los 3 cumplieron cabalmente sus cometidos, integrándose y respetando las distintas posiciones que se debatían en el órgano de la conducción del Banco de Previsión Social. Desde nuestro primer representante, don Luis Alberto Colotuso, luego continuaron el maestro Arturo Fernández, el profesor Gesastari y Sisto Amaro. Han sido actores sociales emergentes de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas, nuestra ONASPO. Y hoy saludamos también a nuestro compañero Ariel Ferrari, que se hacerse cargo de esta responsabilidad. No puedo ocultar mi emoción en este día, ya que tuve el privilegio de trabajar junto a cada uno de ellos. Todos han tenido la característica de saber conformar equipos de trabajo. Al mencionarlos podría olvidarme de alguno de ellos o de alguna de ellas, porque además sería muy largo. A todos los suplentes de esa representación, quienes en alguna oportunidad debieron actuar como directores o directoras,
eventualidad que obliga a la dinámica de estar permanentemente en conocimiento en los temas que se trabajan y analizan en el BPS. Es un elemento fundamental la representatividad, que no es solamente el hecho de ser electos democráticamente, sino también de integrar organizaciones, cámaras empresariales, la Central Sindical PIT-CNT y la UNASPO. Así es como se construyen los colectivos verdaderamente representativos. Sin duda, las representaciones en el directorio del BPS han sido y somos referentes para nuestra organización en los temas de seguridad social. Es indiscutible que ha habido un antes y un después. No tenemos ninguna duda de que la presencia de los propios interesados en el directorio enriquece la democracia. El BPS no sería lo que es hoy sin la figura de las representaciones sociales. No sería el mismo Instituto de Seguridad Social que actualmente tenemos. Si hacemos un balance desde la óptica política de la actuación de los directores sociales a lo largo del tiempo, estamos convencidos que ella enriqueció la toma de decisiones en el directorio. No es lo mismo que los reclamos, planteos y mejoras de los órganos sociales lleguen a los directores políticos exclusivamente, porque sin duda es mejor que quienes integran los espacios sociales específicos aportemos detalles que a veces escapan de la consideración de quienes se ocupan como políticos activos de atender las inquietudes de toda la sociedad en su conjunto. Y el hecho de que sean elegidos por la propia ciudadanía en elecciones organizadas y controladas por el órgano especializado, la Corte Electoral, con voto secreto y con toda la garantía de un sistema modelo en la materia, afianza y legitima el aporte de soluciones e inquietudes que se plantean en el propio directorio del banco. Hoy estamos aquí celebrando, reafirmando principios de la representación social, de logros alcanzados, de fuerza, de compromiso y de trabajo en unidad, para continuar avanzando en derechos donde realmente los más infelices sean los más privilegiados. Seguridad social basada en derechos, con equidad, solidaridad, justicia social, proyectados siempre a reducir los niveles de pobreza, buscando alcanzar una mejor calidad de vida para nuestros jubilados y pensionistas. El camino que nos marcaron nuestros antecesores es de gran responsabilidad mantener encendida esa antorcha. Al decir de don Luis, es un valor agregado. Tenemos la capacidad de reconocer, valorar, reflexionar y trabajar en unidad junto a todas las asociaciones de jubilados del país para continuar avanzando cada vez mejor, porque sabemos que eso es posible. Gracias por estar. Muy buenos días para todos, muy buenos días señora presidenta, gracias por recibirnos. Muy buenos días, director Ferrari y director Amaro. Un gusto reencontrarnos después de un breve interregno en una instancia como estas. Estamos presentes todos los directores designados por el Poder Ejecutivo para dirigir el Banco de Previsión Social en este acto. Traemos el saludo institucional que nuestra condición implica de reconocer a UNASPO y el día con las probabilidades que nos contiene. Voy a ser breve porque hoy soy un invitado a una fiesta que está preciosa, con un día preciosa, donde se nota el clima de fiesta y de alegría, y me parece que
se debe rescatar eso. Somos un país que tiene una amplia historia de seguridad social con una institucionalidad muy importante. Desde 1896, con la Ley Siganda, pasando por la creación de la Caja Civil en el 1904, o la Ley Carnelli en 1919, Uruguay lleva casi 130 años construyendo seguridad social. Un sistema hecho por aluvión, entre todos, con nombres ilustres que han habido a lo largo de la historia, que han ido incorporando nuevos beneficios, nuevas estructuras, nuevas coberturas y generando el sistema que hoy tenemos y que es un sistema de orgullo para los uruguayos. Dentro de estos hitos de la seguridad social, la Constitución del 67 primero y la Ley del 92 con la efectiva integración de los representantes sociales en el directorio, sin duda son dos hitos fundamentales. No cabe lugar a duda que el constituyente del 67, al establecer la representación de los tres órdenes sociales, le dio una particularidad al sistema que debe ser, no única, pero que lo hace muy particular en el resto de los sistemas comparados, porque muchas veces los sistemas tienen representantes de los empresarios y representantes de los trabajadores, pero no siempre tienen representantes de los pasivos. Esa es una particularidad del sistema uruguayo que es digno de destacarlo. En aquel entonces, en el 92, por circunstancias de la vida, yo era subinspector general de trabajo, o sea que formaba parte del equipo del ministro Carbone, lamentablemente fallecido muy temprano, que en el gobierno del doctor Lacalle Herrera dictó la ley que hizo posible la integración de los directores sociales. Y recuerdo haber estado aquel día de octubre del 92 en el hall del Banco de Previsión Social cuando asumen los primeros 3 directores, uno de ellos acá presente, y es imposible no recordar a la figura enorme de don Luis Colotuso. Yo había conocido a Colotuso siendo un estudiante universitario y militante universitario de la FEU en el año 85, y don Luis creando el sector jubilados en la Secretaría de Asuntos Sociales creada por Wilson Ferreira en aquellos años de la apertura democrática. O sea que la vida me hizo conocerlo, naturalmente, era un dirigente muy importante, yo un chiquilín que empezaba a hacer las primeras armas en el gremialismo a nivel estudiantil. Lo volví a reencontrar en aquel octubre del 92 cuando asumen los directores. Y tuve la suerte de ser legislador en el 2008 cuando la Cámara de Representantes le realizó un homenaje precioso que invito a recorrer las actas de aquel evento donde fue sumamente destacada la figura de don Luis Colotuso. Ese es el relato histórico de dónde vienen ustedes, de dónde viene el sistema. ¿Cuál es la realidad y el presente? Yo creo que el presente es que la integración de los directores sociales en el directorio del Banco Provincial le da un enorme poder y firmeza institucional al banco, porque permite la visión parcial en su origen, pero no parcial en su actividad. Digo porque los directores sociales, y particularmente los pasivos, que son donde estamos hoy, no se limitan a tratar los temas que hacen a su especialidad, sino que administran como un director más todo el banco y participan de todos los temas en igualdad de condiciones. Eso da transparencia, da legitimidad y da riqueza en el debate. Yo creo que la complejidad de la integración del cuerpo no se refleja en la realidad del funcionamiento, donde generalmente las decisiones se toman por consenso y las votaciones tienden a ser la excepción y propias de la diferencia de los criterios. Entonces, el sistema uruguayo es un sistema, a mi juicio, muy bueno, que lo tenemos que rescatar y que lo tenemos que reafirmar. La participación de los directores sociales es una participación esencial, que ha enriquecido el debate a la interna del Banco de Previsión Social y por sobre todo, y reitero el concepto que ya dije, legitima y da transparencia a las acciones que toma el mayor organismo de seguridad social del Uruguay.
Por lo cual, hoy es un día de fiesta. Como no puede ser de otra manera, uno debe agradecer la suerte de poder estar acá y de poder estar participando en la mesa con compañeros de trabajo de todos los días, y en eso me van a permitir, como cierre de mis palabras, que tenga un especial reconocimiento para don Sixto Amaro, que ha sido durante un año un compañero de trabajo. Con Sixto no nos conocíamos con anterioridad, habernos sentados en el cuerpo, y ustedes lo conocen, todos lo quieren. Ha sido un caballero, un señor con mayúsculas, que defiende sus ideas con serenidad, con firmeza, con convicción y siempre con un don de gente que yo se lo quiero destacar particularmente. Muchas gracias, feliz día. Los 4 directores representantes del Poder Ejecutivo en el directorio del EPS estén con nosotros. Ramón es un hermano del alma y está siempre que esté el gerente general del banco. Para nosotros es bien importante. Además, en el reconocimiento, en el homenaje a Tito, no podíamos pensar en que, salvo que hubiésemos conseguido todo el Centro de Protección de Choferes, pero hacer una actividad cerrada por la duda que no lloviera, invitar a todo lo que es parte de la vida de un luchador que a sus 82 años resolvió cambiar la responsabilidad, entendiendo que tiene mucho para dar y que la UNASPU se fortalecerá, seguirá avanzando, creciendo como desde su primer día, y por eso acá encontramos y agradecemos la presencia de ministros como Víctor Rossi, de un hombre de la cultura como Pepe Vázquez, que no sé dónde está sentado, no lo veo. Pepe, no te había visto. Y bueno, gente de las empresas que también entienden que la democracia se hace entre todos y la participación de los actores sociales junto con los actores políticos hacen también a la gestión y a la mayor responsabilidad. Podría seguir nombrando otro, pero creo que en eso quise de alguna forma simbolizar la idea que tuvimos, además que desde Bella Unión, desde el Chuy, desde Fraivento, desde cada localidad del interior profundo de Canelones y de tantos otros lugares, como Cerro Chato, y podría seguir nombrando, porque la UNASPU tiene asociaciones en todo el país y en más de 100 localidades, bueno, se trasladaron hasta acá para reconocer en Tito todo el esfuerzo, todo lo que ha hecho, pero además festejar 30 años de representación social en el EPS. Agradecer a quienes confiaron y nos permiten estar hoy en la responsabilidad que tenemos. El honor de compartir tantos años con cada uno de los 4 directores que nos antecedieron. Con don Luis, que está claro, acá hay, hasta con más autoridad que yo, viejas y queridas compañeras y compañeros que una vida transitaron junto a él, queriendo tener una mejor calidad de vida para los adultos mayores. El día que yo asumí, por primera vez, el 14 de mayo del 2001, cambiaban los directores sociales y ese día dejaba de ser director don Luis. Pero tuve la suerte de que junto con el maestro Murro me empezara, recorriendo el país, a mostrar las asociaciones, a conocer lo que era UNASPU de aquella época, de cómo era su composición. Y me tocó actuar con Arturo Fernández, con el maestro cariñoso que nos mandó el saludo y que a sus 90 años no se animó a venir de su mero querido. Con el profesor Gisatari, que no está entre nosotros, pero que también no solo nos enseñaba de matemáticas, sino un hombre con una cabeza política muy, muy amplia y que se aprendió mucho. Y bueno, y con el Tito, que como cuando tuvimos que hablar en el directorio, dijimos que tengo el privilegio de hace 51 años que lo conozco.
Yo cuando entré en la Curtiembre alguna vez me tocó ir a buscar cuero al frigorífico nacional y el Tito laburaba ahí. Pero lo empecé a conocer más cuando llegábamos al Paso Molino, al Leder, y venía la columna desde el cerro, con una camioneta adelante tocando la Marsellesa, porque era lindo de la Foica, y ahí venía el Tito con toda la barra de la Federación de la Carne. Una vida de lucha. Y como dije, asumió mucha responsabilidad como esta nueva que tiene, que no está nueva para él, porque ya tuvo esas responsabilidades en la ONASPU, y asumió también con valor otras que hubiese no querido asumirlas, como ser responsable en el exilio de la central sindical, la vieja y querida CNT. Entonces, aprender de su experiencia, y podríamos estar dando cuenta y hablar horas de anécdotas, de intervenciones, de cada una de su actuación. Quiero agradecer además a todos los dirigentes de ONASPU, los compañeros de hoy, los de ayer y los de siempre, de los fundadores, y en particular a la dirección saliente, a nuestra querida compañera presidenta Brenda Mora y al secretario general Daniel Baldassari, que representan, bueno, y tuvieron que asumir un periodo muy difícil en la vida del país, un periodo de pandemia que no sabíamos en qué nos iba a pasar, con dificultades, sin poder juntarnos, a veces solo con llamadas por teléfonos. Bueno, nos golpeó como nos golpeó, pero en pocos meses se empezó a retomar y a reorganizar, y por esa historia, por esa trayectoria, es posible que hoy el equipo y la ONASPU puedan hacer el festejo de los 30 años en un marco de tanta participación y con tanta gente, porque hay antecedentes, porque no empezó desde ahora, venimos desde muy lejos. Entonces, hoy tenemos todos los que estamos y otros que no pudieron estar, continuar luchando por aquellos sueños que siguen siendo los mismos que tenía Chirico, que tenía Rodríguez Velletti y don Luis, con ideas políticas distintas los tres, pero con pensamientos comunes. Nuestra organización tiene espacio para todas las personas, más allá de ideologías políticas, religiosas y credos. Solo una condición hay que tener: estar dispuesto a luchar y participar por una mejor calidad de vida del adulto mayor. Ese es el compromiso de ONASPU con la sociedad, ese es el compromiso que asumimos al asumir el directorio del Banco de Previsión Social. 30 años han sido más que suficientes en probar la justeza de la integración. Algo nos decía el presidente, y que agradecemos esa forma de reconocer, aquello que cuando se discutía la reforma del 67, el expresidente de la República, Sanguinetti, que era diputado en ese momento y corredactor de la ley, dijo: para que la cosa pública no quede solo en manos de los actores políticos, deben estar también los actores sociales, y por eso integrar el directorio con representantes de empresarios, trabajadores y jubilados. Pero organizaciones representativas, organizaciones que realmente el que integre el directorio represente y responda a las organizaciones de cada uno de los sectores. Y en eso la gente no se ha equivocado. En nuestro sector tuvimos 6 veces que disputar elecciones y siempre la gente por mayoría entendió que la organización representativa que recoge los intereses de la mayoría de la gente es la lista que presentaba ONASPU. Qué privilegio poder yo hoy estar como integrante de esa lista, estar integrando el directorio del BPS. Y nos fuimos como delegados del directorio, delegados de los jubilados, integrados a la gestión, haciéndola más cristalina, que la gente sepa de sus derechos y de sus obligaciones, participando activamente en la gestión y reclamando mayor presencia en cada una de las comisiones, en la actividad diaria del banco,
tener mayor participación, no solo por ser director, porque tenemos propuestas y deben ser consideradas también. Cuando pensé, bueno, ¿qué voy a decir? ¿Por dónde agarro? Porque, como se dice vulgarmente, para no pisarnos, porque sabía que Estela, que tantos años trabajó con don Luis, podía sin duda dar cuenta de parte de esos 30 años. El Tito, la historia misma de ONASPO y la representación, o el primer director representante de los trabajadores, Ernesto, que, bueno, es el único de esos tres hombres que empezaron a abrir el camino cuando en el 92 algunos tal vez pensaban que iba a ser por poquito tiempo, hasta le dieron unos despachos, no despreciando la infraestructura esa, porque algunos siguen trabajando en esa estructura, pero ahí unas mamparas de vidrio para que estuvieran los directores sociales, porque íbamos a ir poco tiempo. Y buscando qué iba a decir, encontré un papelito. Espero no haberlo perdido ahora. Acá está. Entre boletines y cosas, encontré estas 2 hojas de 1995. Dice, mensaje a nuestro pueblo. La reforma de la seguridad social que las uruguayas y los uruguayos no queremos. Y habla del contenido del proyecto. Y dice, pensiones, se recortan beneficios actuales. No es de ahora, es de 1995. Jubilaciones, más años de trabajo y aportación para cobrar menos. Sigo, para no utilizar tanto tiempo, salteándome toda esta carilla que explica cómo es la reforma y demás. Y casi terminando dice, habilita la privatización de los aportes de los trabajadores, entregándolos a las administradoras de fondos de ahorro previsional, AFAP, que a su vez contratarán con seguridades privadas. Y ante ese proyecto nos organizamos para responder. Y empiezo una nota que no la voy a leer, pero es tan sustanciosa que creo que la vamos a publicar como parte de una historia y que nos muestra un momento con poca experiencia, un momento con solo 3 años de participación en el directorio del BPS, pero muestra lo que es la ONASPO. Y dice así, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONASPO, junto a las organizaciones sociales que componen la Intersocial, el PICNT, FUAN y la FEU, distintas fuerzas políticas y sociales y preocupadas por el futuro del actual sistema de seguridad social, amenazado en sus contenidos fundamentales por el proyecto elaborado por el gobierno de coalición, proclaman como principios básicos irrenunciables. Y habla, y acá nuestra posición histórica, y que estamos dispuestos a analizar, y periódicamente hay que seguir analizando cuál es el modelo de seguridad social que nuestro país necesita. Y decía, la seguridad social es un derecho humano fundamental. Todos afirman que la reforma de la seguridad social deben participar, en especial los sectores involucrados, que es necesario el mayor consenso posible. Y eso es lo que reclamamos, participación, diálogo de los actores sociales junto con los partidos políticos. Eso que nos falta para analizar y para ver. Y dice que la reforma debe ser universal, que hay que combatir la informalidad y la evasión. Y sigue, no quiero alargar, para terminar con una consigna o una definición que decía, apoye la defensa de la seguridad social, no acepte que avasallen sus derechos. La lucha debe librarse hoy. Este es un problema de todos. Infórmese y ayúdenos a informar. Democracia es también opinión pública. Eso decía la ONASPO en el 95 y sin duda creo que hoy, en un momento histórico distinto,
pero con muchos de los mismos actores, que reformaron, como dice ahí, que recortaron derechos, que cayeron las jubilaciones. Bueno, insisten en que el desequilibrio financiero solo se puede resolver gastando menos, y gastar menos significa peores prestaciones. Y ahí nuestro desacuerdo. Si es un problema financiero que tenemos, habría que ver si solamente se puede seguir pensando en que en relación a la masa salarial y el aporte obrero patronal es lo único que se puede tener en cuenta para financiar. Habrá que analizar las exoneraciones, habrá que ver tributaciones particulares que tienen algunos sectores. Eso que decía la ONASPO en el 95, la informalidad, más de 250.000, y hay una responsabilidad nuestra del Banco de Previsión Social, trabajar para la reducción de la informalidad, la generación de empleo con un nivel de desocupación importante. Pero además nos dicen que el Uruguay, y bienvenido que vivimos más, es un país que envejece, nos dice, y bienvenido que vivamos más años. Pero resulta que uno enseguida va a buscar en 307 artículos cuál es el capítulo que habla de envejecimiento, cuál es el capítulo que habla de políticas de cuidado, cuál es el capítulo que le da respuesta a los adultos mayores. No, ni un solo artículo, como no hay ningún solo artículo del tema de cómo resolver el financiamiento, tampoco en torno a esto. Y por último, nos duele mucho que el 24% de los niños sean pobres. Esto lo dijo hace unos días atrás el Instituto de Estadística. Y que esté creciendo. Nos duele, pero no es culpa nuestra. No es culpa de los abuelos que hayan nietos que no comen bien y que no se alimentan para estudiar como deben estudiar. Porque se quiere confrontar que nosotros, como tenemos solo por debajo del nivel de pobreza poco más del 2%, hay que atender a la otra punta. Y nosotros creemos que hay que atendernos a todos. Y de vuelta, en el proyecto de ley no hay nada que hable de asignación familiar o de políticas para reducir la pobreza, y la seguridad social tiene mucho para dar en torno a eso. Por esa razón no es una reforma de la seguridad social. Es una reforma sola del recorte del derecho jubilatorio y pensionario. Y estamos dispuestos, comprometidos, como los 30 años que llevamos y la historia anterior, a seguir participando, convocando a la ciudadanía para que todos juntos podamos tener un modelo como Uruguay se merece, como los uruguayos nos merecemos. A eso nos comprometemos en estos 30 años y sin duda, si todos estamos convencidos, ONASPU tiene sus puertas abiertas porque, como decía, podrán tener todas las corrientes políticas e ideológicas, pero una sola forma de pensar en la mejor calidad de vida de nosotros, de los adultos mayores y junto a nosotros el conjunto de la sociedad. Muchas gracias. Nilda Vázquez, compañera cofundadora junto con don Luis de Vanguardia Nacional, secretaria. 2x3 cuando hablamos con ella o con el querido José Luis Zampayo me lo recuerdan. Son 30 años. Y acá hay gente que es testigo de esos 30 años. Y por eso creo que debemos agradecer que esté presente el señor presidente del BPS, los directores nombrados por el Poder Ejecutivo, queridos compañeros actualmente directores, queridos compañeros. Miguel, vamos. El Tito. Estela, que en aquellos tiempos trabajaba en prestaciones sociales del BPS y después fue secretaria, una de las secretarias de don Luis. No es casual que Estela sea hoy la presidenta de la querida Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas.
No es casual que Ariel, que fue director por los trabajadores, hoy sea director por jubilados y pensionistas. No es casual que el querido doctor Jorge Bruni, que ya no está con nosotros, fuera al mismo tiempo, en aquellos inicios de los 90, asesor jurídico nuestro y de don Luis. No es casual que esté acá Maruja con sus 90 y pico de San Ramón. Parate, Maruja, que vos sos fundadora de esto. Brenda, Mirna. Compañero Garategui, que está acá. Compañero de la Asociación Civil de Río Negro. En tantos lados, en tantos rincones, como mencionaba Ariel. Fueron tiempos muy especiales. Fíjense que estamos hablando de 1992. Yo sé que en 1992 ustedes eran todos muy jóvenes. Creo que no votaban todavía. Pero hacía solo 7 años que habíamos recuperado la democracia. Solo 7 años que habíamos recuperado la democracia. Fíjense ustedes que esta historia que tienen don Luis Colotuso, un personaje fundamental al cual nunca nos cansaremos de agradecer, de reconocer. Ese hombre blanco con una tremenda conciencia social y unitaria, que había sido en la década del 40, junto al Pepe de Lía y junto a Enrique Rodríguez, fundador de la primer intento de unidad sindical en la UGT, la Unión General de Trabajadores, como trabajador ladrillero, y que eso también fue fundamental para que luego hiciéramos esa relación, esa alianza, ese trabajo conjunto desde el directorio del Banco de Previsión Social. Solo 7 años, fíjense ustedes que qué poquito tiempo que es que salíamos de la dictadura. La ley orgánica del BPS se aprueba en el 86, pero la ley orgánica del BPS aprobada en el 86, 20 años después de aprobada la Constitución del 66 que creó el BPS con los directores sociales, la ley orgánica no decía que debían entrar los directores sociales al BPS. Todavía no se animaba a eso, pese a que estábamos retornando a la democracia. Y don Luis cumple un rol fundamental en la reforma constitucional de 1989, esa que hace que las jubilaciones y pensiones se deban ajustar por lo menos, igual que los salarios. Y eso genera en el 89, solo 4 años después del retorno a la democracia, un movimiento social muy importante en distintos lugares del país, de las asociaciones de jubilados y pensionistas. Y yo, como obrero de una fábrica de la madera, empecé allí a tener el honor de conocer a don Luis, de apoyar esa reforma constitucional y de conocer a don Luis, de conocer a Rodríguez Belletti, de conocer a Chirico, de Acción Sindical del Uruguay, donde se empezaba a reunir la UNASPU, porque la UNASPU después, cuando se crea, no tenía sede, donde luego se iba a reunir. A Cultelli, vi a su hija, una de sus hijas por acá, lo cual también es parte de la continuidad, allá estás. Y cómo era capaz en esos tiempos de generar esa unidad en la diversidad de opiniones y de generar ese movimiento.
Don Luis también era muy amigo del Pepe de Lía. Y esas coincidencias, esas casualidades, hacen que pudiéramos lograr este cambio histórico que significó en 1992. Rápidamente, la ley se aprueba en enero. A mí me designan en febrero del 92 en el PIT-CNT para ser el primer representante de los trabajadores. En septiembre son las elecciones que gana don Luis por 2-1, porque siempre, como dijo Ariel, hubo más de una lista en jubilados y pensionistas, pero siempre la ganadora fue la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas. Y esto es un dato muy importante, porque siempre se intentó generar otra lista. Siempre se intentó, y se generaron. A veces con candidatos como ahora que después desaparecen, no sabemos más dónde están los candidatos que disputaron las elecciones hace un año, hace menos de un año. Pero aparecen cuando hay contienda electoral. Pero la UNASPU está acá. Son ustedes, cada una de ustedes que hoy se sacrificó para venir acá. Se levantó temprano, se preparó, fue al baño, preparó el mate, se cuidó y dijo, yo tengo que estar ahí como están ustedes hoy acá, viajando 300, 400, 500, 1000 kilómetros ida y vuelta muchas veces para estar. Con ese mismo ejemplo de unidad. Unidad que también importa señalarla. Otra coincidencia histórica con el querido Héctor Daprá, director por los empresarios. Conocíamos, porque él era gerente de la Cámara de Industriales de la Madera y compartíamos con él el Consejo de Salarios, él como representante empresarial y yo como representante de los trabajadores, junto a otro querido maestro que tuve, don Ramón Espino. Y eso casualmente la Cámara de Industrias y otras cámaras designan a don Héctor y a nosotros allí. Y eso también fue parte de ese proceso. Se acerca a sacar una foto otro querido amigo de aquellos tiempos, que nos abría las puertas de la Radio de las Piedras para hablar, Juan Maciel, que hoy está acá en la dirección de la UNASPU, apoyando y viniendo a sacar una fotito. Muchas gracias, señor periodista, señor Juan. Y además me da el consejo de que hable más cerca al micrófono para que se oiga mejor. En la pasadita. Y estas cosas son las que tenemos que tener en cuenta en estos tiempos. Porque no fue casual que cuando entramos propusimos junto con don Luis una reforma constitucional para frenar una ley regresiva, la ley 16.320, y esa reforma constitucional aprobada luego de la del 89 en 1994, que tiene que respetarse, que es una norma que dice que no pueden meterse en proyectos de ley de rendición de cuentas o de presupuestos reformas de la seguridad social, cosa que lamentablemente se viene haciendo. Y que se logró el apoyo allí de distintos sectores políticos para esa reforma. Lo que hicimos con la historia laboral, con la ley machiniana de la 16.190, que sabíamos que la historia laboral era imprescindible para cualquier sistema de seguridad social, y estuvimos para llevarla adelante. El que en el BPS, además de los directores políticos, había en aquellos tiempos gerentes políticos. Esto se recuerda poco, pero estaban los directores políticos
nombrado por el Poder Ejecutivo y está muy bien. Pero habían gerente político también por reparto. Un gerente en pasividades, un gerente en actividad, un gerente en recaudación, también por reparto político de los partidos que entonces gobernaban el país. Y eso se sacó. Como en la famosa historia de los pronto despachos, de que cada director cuando entramos tenía por mes, podía meter 25 pronto despachos por orden del director. Eran 4 directores que estaban antes que nosotros, 100 por mes. El pronto despacho era decir, este expediente que está acá abajo, ponelo acá arriba y sacalo. Y nos dijeron, bueno, ahora que entran ustedes 3, también ustedes 3 pueden acceder a esto. Y nosotros le dijimos, los 3, don Héctor Dapra, don Luis Colotuso, no, ni ustedes ni nosotros, la gente se tiene que jubilar por lo que le corresponde, haciendo el trámite donde corresponde. Estas fueron cosas que hicieron los directores sociales en el país. O cuando nos repartieron la tarjetita de crédito para que hiciéramos nuestros gastos. Y los gastos los pagaba el BPS. Dijimos, señores, acá tienen nuestra tarjeta de crédito, tómenla. Cada uno se debe pagar sus gastos, no el BPS. O cuando quisieron que repartiéramos la publicidad por cada director, que cada director tuviera una cuota de plata para contratar los medios de prensa que le gustaran a cada director. Y le dijimos, no. Miren, nos podría beneficiar a los que no somos gobierno tener plata para pagarle a algunos medios de prensa para que nos publiquen notas. Le dijimos, no. Nosotros no. Y estas cosas que se fueron haciendo, no las hicimos porque habíamos 3 tipos ahí sentados en un directorio. Las hicimos porque estaban ustedes, porque estaba la gente atrás nuestro, junto a nosotros, pidiéndonos que cumpliéramos con lo que habíamos prometido, pidiéndonos que hiciéramos lo que teníamos que hacer. Y esto que es un ejemplo en América Latina y en el mundo, porque no hay muchos ejemplos, lamentablemente, que se cumplan 30 años y 30 años en estas condiciones, más allá de que a veces hay recortes a las posibilidades de los directores sociales o retaseos, pero no hay muchos ejemplos, ni en América Latina ni en el mundo, de experiencias como estas. Y, querida gente, compañeras, compañeros, 30 años, no hay una sola denuncia de corrupción contra los directores sociales del BPS. Y estas cosas las tenemos que tener muy en cuenta en estos tiempos. Las tenemos que tener muy en cuenta en estos tiempos, porque eso es parte de las construcciones históricas que vamos haciendo. Ustedes no se imaginan la emoción que uno siente de que nos hayan invitado, la emoción que uno siente de estar acá, 30 años después, de abrazarnos como nos abrazamos con tantas y tantos de ustedes a la entrada y como seguramente nos vamos a volver a abrazar a la salida, de emocionarnos, de reencontrarnos con gente que tanto hizo, de hacer las cosas, de tratar de hacer las cosas como uno piensa y como uno dice. Pero eso solo se logra si fortalecemos a nuestro querido Banco de Previsión Social. Si lo fortalecemos más en estas instancias, donde seguramente se va a tratar de disminuir sus facultades
y la importancia que tiene para la gente. Esto que tengamos que el 98% de los mayores de 65 años cobran algo en Uruguay, aunque alcance o no alcance, pero el 98% de los mayores de 65 años cobran una jubilación o una pensión, es un logro histórico que debemos defender porque está amenazado. De que podamos seguir haciendo las cosas, pero para eso lo fundamental es esto. Lo fundamental es que ustedes estén acá, que cada asociación funcione, que cada asociación se reúna, que cada cámara empresarial funcione, que cada cámara empresarial se reúna, que cada sindicato funcione y se reúna democráticamente para poder seguir, porque la democracia no es solamente eso que es tan importante y tan imprescindible, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. La democracia también es la sociedad organizada, reclamando por sus derechos, pacíficamente, democráticamente, movilizadamente, y eso yo no se los voy a enseñar a ustedes. Ustedes son el ejemplo. Muchísimas gracias. Y bueno, para finalizar la parte oratoria, vamos a convocar el momento más esperado, ¿no? El hombre que hoy tiene el reconocimiento de todos nosotros en esta instancia maravillosa. Fueron 11 años en el directorio del BPS, y no solo a través de la presencia y el voto, sino también en comisiones, grupos de trabajo y demás instancias que se crearon para proponer, discutir e impulsar medidas que tuvieran el objetivo la ampliación de derechos y la mejora de la calidad de vida de la gente. Por eso, sin más preámbulos, hasta hace muy poquito era representante en el directorio del BPS y hoy cambió de rol. Hoy cumple nada más y nada menos que la función como secretario general de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Sin más preámbulos, Sixto Tito Amaro. Queridas compañeras y compañeros, quiero saludar a mis compañeros del directorio del BPS en la figura de su presidente, Alfredo Cabrera, a todos ellos. Un abrazo muy particular a un hermano en la pelea, en la discusión, en llevar adelante proyectos, al querido Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el directorio del BPS. Varios directorios compartimos y tenemos un enorme respeto por todos y cada uno de los que compartimos, nada menos que la responsabilidad de la seguridad y de la protección social en nuestro país. Seguramente los compañeros que quedan llevarán adelante esta visión. Yo dije, no voy a saludarlos uno por uno porque voy a llevar la mayor parte del tiempo saludando. Pero no puedo dejar pasar que una de las acciones, de las políticas de salud que nos dio ese resultado enorme de más de 110.000 operados, más de 350.000 pesquisados, estén presente una parte importante de ellos, la Brigada Cubana, que merece todo nuestro cariño, nuestro afecto. Lo mismo que el directorio del querido Hospital de Ojos José Martín. Yo no sé cómo iba a ser para no saludar
a otra de las políticas que nos incluyó en un nuevo mundo comunicacional, que parecía que no podíamos acceder a esos conocimientos y que, guiados de la mano de Miguel Brechner, que está acá, que agradecemos su presencia, y que nunca vamos a encontrar palabras para agradecer llevar adelante esas políticas. Y hoy los adultos mayores, todos nosotros, manejamos el ingreso a esas comunicaciones. Muy bien, diría yo, para no exagerar en esto. Está el querido Pepe Vázquez, la cultura, el amigo, el compañero. Mi abrazo enorme a él, a su familia, a mi querida Emilce, con quien tomamos mate dulce durante mucho tiempo y conversamos de estas cosas de nuestro querido Uruguay. Iba a decir al ministro, a Víctor Rossi, al Toto Rossi, el querido compañero que está presente. Alejandro Beira de Cuso, tanto ha aportado a nuestros jubilados, pensionistas, un amigo de a la delegación. Es un día muy especial. ¿Por qué? Porque se cumplen 30 años de la representación social en el directorio del BPS. Cada 7 de octubre se conmemorará por siempre este hecho que, como bien lo han planteado otros que han hecho uso de la palabra, tiene una trascendencia tal que jamás puede dejarse de olvidarse. En primer lugar, por lo que significa la participación de los directores sociales y lo que han aportado en estos 30 años. Y los directores sociales son la integración de la sociedad en el directorio del BPS. Y allí, cuando los directores sociales defienden las políticas de la justicia social, representan a los trabajadores, a los empresarios, a los jubilados y pensionistas y a toda la sociedad. La importancia que significa la proyección de cada una de las cosas que discutimos y ayudamos a resolver, y la proyección política y social que tiene hacia toda la comunidad. Creo que hoy es un buen día para valorar el diálogo que hay en el directorio del BPS. Creemos que es un buen día para valorar la negociación y la participación institucional de nosotros, jubilados y pensionistas, y de toda la sociedad. Esto, sin duda, origina enormes consecuencias positivas que permiten promover una sociedad cada vez más involucrada socialmente. Por eso el diálogo. Vamos a seguir bregando y luchando para que
se produzca a todos los niveles. Miren, yo hoy lo que quería decir, yo soy un viejo obrero del frigorífico nacional, orgulloso por eso, de la barraca de cuero, y fui subdelegado de la barraca de cuero. El delegado era un tal Walter López Piqueta, que no había Dios que le ganara una elección en la sesión barraca de cuero. Fui subdelegado. Fui secretario general del Sindicato de Obreras y Obreros del Frigorífico Nacional, de la Federación de la Carne. Fui su presidente también. En definitiva, un luchador social de toda la vida. Y tengo muy claro, Ernesto lo dijo, el diálogo, la participación de los compañeros representantes en el directorio, las discusiones sociales a cualquier nivel no tienen ni un solo milímetro de avance si no están ustedes. Y algunos se equivocan. Los jubilados siempre estuvimos. Y los jubilados, pensionistas, vamos a seguir estando. De la estructura de la seguridad social de nuestro país, que contó con esos grandes hombres y mujeres que desde el siglo pasado y antes venían desarrollándola. Los jubilados estuvimos. La Asociación de Jubilados Maestros tiene personería jurídica de 1919. Están acá. El Comité de Jubilados y Pensionistas de Santa Lucía del 15 de junio del 46. La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Artigas del 59. Los jubilados y pensionistas de Durazno, 1946. La agrupación ANCAP con jubilados, 1946. ASU, 1966. La Asociación Sanducera de Jubilados, 1957. La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Industria y Comercio fue fundada el 7 de abril de 1946. Y podríamos seguir nombrando asociaciones de jubilados que a lo largo y ancho del país tienen enormes raíces en los jubilados, en las familias, en la sociedad de cada uno de esos lugares. Y yo lo digo siempre, hubo otras generaciones de jubilados que crearon esa enorme herramienta que es la ONASPO. No fuimos nosotros. Ahí, ¿ellos qué entendieron? Miren, entendieron algo que se dice rapidísimo. Unidad en la diversidad de opiniones. Ahora, no lo entendieron solamente, lo llevaron adelante y fueron construyendo las bases para ganar el plebiscito del 89. Pero también para fundar la ONASPO en diciembre del 91. Y también para el marzo del 92, para septiembre del 92, el secretario general de ONASPO, el querido Luis Alberto Colotuso, fuera nuestro primer representante en el directorio del BPS. Pero miren que la unidad, la diversidad de opiniones,
no se hace conversando y después haciendo otra cosa. Colotuso era un representante blanco, era un hombre del Partido Nacional que defendía los intereses partidarios fuera de la ONASPO, donde tuviera que hacerlo. Luis Chirico fue un militante de ASU que era miembro y era representante del Partido Colorado. Hay que hablar con todas las letras. Chirico, un enorme luchador de los jubilados y pensionistas. Se nombró a Juan Rodríguez Veletti, un hombre que era discutidor, un hombre del UNRWA. Andrés Curtelli de Colón. Formaban este grupo, Humberto Rodríguez. ¿Y qué hacían? Discutían qué era lo mejor para los jubilados y pensionistas. Parecía que volaba la casa. Discutían fuerte, pero después que terminaban de discutir, se ponían de acuerdo y se podían dar la espalda. Y cada uno iba por el camino que entre 7, 8, 10 o la dirección de ONASPO se había trazado. Y ese es el camino para seguir fortaleciendo nuestra base principal, que son las asociaciones de jubilados, y seguir construyendo una ONASPO en la unidad, en la diversidad de opiniones que todos tenemos distintas, pero a todos queremos mejorar la calidad de vida. Algunos de los compañeros, Néstor las nombro. Miren, Maruja Ferrúa, 97 abriles. Brendita Mora, Mirna Martirena, cuántas otras compañeras. Por eso hay ONASPO, porque hemos tenido hombres, mujeres, hombres, que las hay, los estoy mirando a todos, en el país, que tienen claro que o nos unimos o trabajamos en la diversidad de opiniones, o tendremos que simplemente recordar a aquellas grandes mujeres y hombres que construyeron nuestro ONASPO. Y miren, hoy es un día de conmemoración. Yo tengo un privilegio en esto, por muchas homenajes, cosas, pero yo no podría irme si no hablamos de hoy. Hoy hay jubilados que viven con 15.750 pesos. ¿Saben cuántos son? Cerca de 40.000, 140.000. ¿Cuántos son los que ganan menos de 18, de 20.000 pesos por mes? Compañeros, perdimos poder adquisitivo en el 20, en el 21, en el 22. Vamos sobre este fin de año a que el 1 de enero, si no logramos nuestro objetivo, seguimos perdiendo poder adquisitivo. Ayer veíamos, el índice medio de salario está arriba del 9, pero el índice medio de salario puede estar en 70, que hay que compararlo siempre con el índice de precio al consumo, que puede estar en 90. Y la inflación está proyectada alrededor del 10. Pero la inflación de septiembre, en el que llegó a 8 y poco, cuando hablamos de los alimentos
estamos en 14 de inflación. ¿Y qué otra cosa compra alguien que gana menos de 16.000 pesos por mes que alimento? Miren, un tomate cuesta 50 pesos. ¿No pueden creer? Un morrón cuesta 79 pesos. O sea que un tomate, un morrón y una cebolla, uno viene siendo algo así como el 1% de lo que va a cobrar este jubilado o pensionista que gana 15.000 pesos por mes. Por mes. No. El morrón es por un par de comidas, 3, 4, 5. Entonces, esta situación está planteada con que nuevamente vamos a perder poder adquisitivo. El índice medio de salario va a andar muy cerca del 10. Y a lo mejor la inflación, que se puede contener, va a andar alrededor de un 10. Pero el aumento va a ser un 10. No va a ser un 10. Porque tenemos un adelanto de un 3% a partir del 1 de julio hasta el 31 de diciembre. El aumento va a restar ese 3% y va a haber una inflación del 10 y un aumento del 7. Venimos perdiendo 3.6,5 hasta hoy. Vamos a perder el doble a fin de año de poder adquisitivo y calidad de vida. Por eso, compañeros, las asociaciones son nuestro cimiento. El programa reivindicativo es donde tenemos que desarrollar y explicar por qué no se construyen viviendas, por qué el plan Ibirapitá ha cambiado, por qué la operación Milagro no se agilita en las asociaciones y tiene las repercusiones que tenía. Y pretendemos, reivindicamos que el 3% que nos dieron de adelanto el 1 de julio se transforme en un aumento y ahí emparejamos los caballos y podemos tener prestaciones. Es lo que tenemos que seguir trabajando. Y que viva nuestro querido Banco de Previsión Social. Y que vivan nuestros representantes sociales. Y que viva la ONASPO. Gracias.